Hoy vamos a tratar un tema que a mí me parece especialmente relevante por el impacto que va a tener, y de hecho ya lo está teniendo, en el abordaje de los tratamientos con fármacos. Y para hablar de esto tenemos a una persona muy cualificada, que es el profesor Adrián Llerena. Adrián es catedrático de farmacología clínica en la Universidad de Extremadura, director del Instituto de Investigación Biosanitaria del Hospital Universitario de Badajoz y presidente de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica. Lidera también el proyecto MEDEA de medicina personalizada en el Servicio Extremeño de Salud, orientado a optimizar los tratamientos en base a la información genética, junto a otras relevantes. En su presentación nos hará una revisión de la situación actual y futura de la farmacogenética. Adrián. Pues muchísimas gracias, José Luis, por haberme permitido compartir este día con todos vosotros. La verdad que es una maravilla y bueno, gracias, porque siempre que uno tiene la oportunidad de compartir con otras personas, pues sabe que al menos ese conocimiento que dais se multiplica. Yo creo que es un privilegio. Y enhorabuena por el foro que habéis generado. Yo creo que aparte de extenso en su número, la calidad de todos los ponentes y la organización así lo indica. Hemos quedado con José Luis a hablar básicamente de las bases de la farmacogenética, la farmacogenómica. Disculpad por la gente que sois expertos en la materia, mi compañera Mar y algún farmacólogo más que esté, porque en un foro interdisciplinar siempre es preferible pecar de básico que quedar aparte de la audiencia fuera. Vamos a hablar básicamente, fijaos, de ese es el problema, así de simple, la variabilidad en la respuesta a los fármacos y la utilidad de la genómica o del estudio de la variabilidad genómica para intentar predecir esta variabilidad, sin duda ninguna, con el objetivo final de resolver las consecuencias de esta variabilidad. Fijaos y perdonad para la gente, como decía antes, experto, fijaos cuál es la situación y cuáles son nuestras creencias. Solemos pensar, y así educamos a los estudiantes de medicina y otras ciencias de la salud, en que administramos un fármaco, el fármaco funciona y alguna vez produce algún efecto adverso, alguna reacción adversa. Sin embargo, si seguís esta diapositiva, el hecho de que funcione muchas veces es más la excepción que la norma. Tenemos aquí, está marcado en un gris más intenso, la eficacia por grupo terapéutico. Tenéis aquí los antineoplásicos, el 25%, 30% de los fármacos de Alzheimer, osteoporosis 40%, bueno, depresión el 60%. Es decir, tenemos un enorme margen para la mejora de la eficacia de los medicamentos. Administramos los medicamentos y en mucha gente todo lo que aquí estaría marcado en gris más clarito no funciona. Segundo problema añadido, y es que el 10-20% de los pacientes hospitalizados tienen una reacción adversa que podemos más o menos, porque esto tendríamos que discutir si es esta causa de muerte. Es decir, el recurso terapéutico que utilizamos principalmente en la salud en el siglo XXI, al menos en el mundo occidental, resulta que no funciona siempre. En muchos casos, en menos de la mitad de los pacientes funciona como esperaríamos, en la otra mitad no, y en otros, además de poder no funcionar, causa un daño que era innecesario. Si partimos del primum non nocere, está claro que tenemos una situación en la que si pudiéramos identificar en quién no va a responder o en quién va a hacer daño para no administrarlo, yo creo que podríamos producir un beneficio enorme, primero para el paciente, segundo para su entorno social, pero último, y por qué no decirlo, para el propio sistema, mantenimiento o sostenibilidad del sistema sanitario, disminución de costes en salud. Y ojo que el gasto sanitario, y principalmente en medicamentos, es enorme, y no tanto solo desde el punto de vista económico, sino por todos los problemas de salud derivados de su mal uso de las reacciones adversas. Luego, este es el problema que vamos a tratar esta tarde. Si tenemos un 20 o un 40% de gente en la que la medicación no funciona y lo descubrimos después de administrársela y ver que no funcionaba, y por otra parte tenemos un grupo de población, otro 20% aproximadamente, en el que le administramos una medicación y causa un daño que no se esperaba, es decir, una reacción adversa, ¿cómo podemos identificar a esos no respondedores o a esas personas que presentan reacciones adversas para hacer otro planteamiento terapéutico?
Luego, por tanto, el problema principal es la variabilidad en la respuesta a los fármacos, en la eficacia y la seguridad. Y, por supuesto, lo que nos ocupa hoy es el 4, es los factores genéticos. Pero no querría llegar a los factores genéticos, que es de lo que vamos a hablar hoy, sin que reflexionemos sobre otros elementos que condicionan la terapéutica. Y lo digo, no cabe duda, yo creo que en mi caso, dedicada toda mi vida a la farmacogenética, que defiendo vehementemente la utilización de la genética para predecir la respuesta a los fármacos. Sin embargo, debemos contextualizar este fenotipo. Normalmente, muchos de los genetistas, sobre todo que proceden de las enfermedades mendelianas, piensan, bueno, una serie de factores genéticos identificados codifica un diagnóstico y resuelto el problema. Sin embargo, fijaos, reflexionar en predecir la respuesta significa predecir el fenotipo que se produce 3 veces al día a lo largo de un tiempo, es decir, cada vez que se administra un medicamento e interacciona con toda la con toda la fisiología. Luego, por tanto, causas que puedan determinar la variabilidad en la respuesta a los medicamentos. Y el primero y más sencillo es el cumplimiento de la terapéutica. Prescribimos con la esperanza de que la gente tome la medicación a la hora que le corresponde, en la dosis que le corresponde, pero esto se cumple pocas veces. Sobre todo cuando hay varios medicamentos mezclados de maneras distintas y en enfermedades crónicas, el cumplimiento es una de las causas principales de la variabilidad, es decir, la gente se toma la medicación al final como les parece, como puede. Y lo digo porque, por ejemplo, un programa de individualización de la terapéutica en psiquiatría, que es una de las cosas de las que más hablamos y una de las primeras en implementación. Si no tenemos bajo control el cumplimiento de la terapéutica, ya me diréis cuál es la capacidad predictiva que va a tener un polimorfismo genético si olvidamos de esto. Segundo, la propia fisiología. Y yo creo que este es uno de los principales elementos que olvidamos en farmacología. El fármaco no inventa un mecanismo. Parece a veces que intentamos predecir algo que está pasando fuera del cuerpo y que ahí es como una especie de caja separada. Es sencillamente la modificación de la fisiología introduciendo un producto químico. En este caso, bueno, hablando de la farmacología tradicional, ¿no? Si hablamos de inmunofarmacología sería otro planteamiento, pero en cualquier caso, el propio sistema está actuando a favor del efecto que se persigue con la administración del fármaco y a eso le llamamos placebo, que parece algo mágico venido del más allá, que igual, pero de momento lo que sí sabemos que es la fisiología del individuo que está funcionando. Cuando se administra un medicamento, ese mecanismo que se intenta potenciar o inhibir ya existe. Luego, se trata, por tanto, siempre de poner la fisiología del individuo a favor del efecto que se persigue y en contra de la reacción adversa. Y no se nos olvide la segunda parte, los efectos nocebos, que serían la aparición de reacciones adversas incluso en una situación de falta de administración del fármaco. Es decir, estamos interactuando sobre un sistema funcionante que ya de por sí está reproduciendo tanto el efecto terapéutico como la reacción adversa. Luego, por tanto, la variabilidad depende del propio sistema en sí mismo en una parte. Esto nos llevaría a una conversación, me encantaría que estuviésemos toda la tarde hablando de la variabilidad individual en el efecto placebo y de la variabilidad individual en el efecto nocebo y cómo se relaciona eso con la investigación clínica, qué tipos de pacientes participan en ensayos y cómo los resultados pueden venir mediados precisamente por la tendencia de un individuo a ser más placebo o nocebo. Pero bien, aparquemos ese asunto solo para encuadrarlo. Y el tercero son los factores ambientales. La genética sola, la genética está enmarcada en la vida del individuo, especialmente estamos hablando del paciente habitual. Va a tener una dieta, va a tener un consumo de una serie de sustancias, una alimentación, ejercicio físico. He puesto un water, ahí estoy hablando de agua, ahora les pondré un ejemplo. Y por último, vendrían los factores genéticos. Pero antes de los factores genéticos, fíjense lo determinante que puede ser un factor ambiental como tal. Recuerdo esto hace muchísimos años, la verdad, ya es un trabajo antiguo, pero que suelo utilizar para ejemplificar. Estábamos buscando en aquel momento variabilidad en la respuesta a los antipsicóticos y ahora está de moda la medicina de precisión o personalizada en psiquiatría.
Y mientras encontramos o no, midiendo niveles plasmáticos, aquí tienen el nivel plasmático de tioridacina, en aquel momento era uno de los antipsicóticos más utilizados, el Meneril, mientras identificamos, que después lo identificamos, por cierto, y eran los polimorfismos del citocromo P452D6, los determinantes, medimos niveles plasmáticos del fármaco en sangre, bueno, perdón por la redundancia, niveles plasmáticos del fármaco, y fíjense cómo el consumo de tabaco condiciona directamente al nivel del fármaco. Un no fumador, que había poca gente, 18, este sería el nivel plasmático de estos pacientes, sin embargo los fumadores estaban aquí. Luego, por supuesto que influye el factor genético. De hecho, como vamos a ver luego, pacientes metabolizadores lentos de la enzima que metaboliza este fármaco, que es la tioridacina, no metabolizan el fármaco no se excreta y por tanto se acumula y es determinante. Ahora bien, si queremos predecir la variabilidad entre rápidos, y esta es una de las grandes limitaciones de la farmacogenética y en mi opinión uno de los elementos más cuestionables, pues está sobrevendiendo el área aquí. Quiero ser claro en esto. Yo creo que tendríamos que hacer la farmacogenética para determinar los fenotipos que condicionan la no función. Si no funciona, no funciona y no necesitamos ni niveles, necesitamos nada. Ahora, si la enzima, en este caso, el gen que media esta enzima o el receptor, lo que fuera, está funcionando, intentar predecir la función y la repercusión de este gen, de este receptor, enzima, lo que sea, en la función, es mucho más compleja para venir mediada solo por el gen. Porque aquí ven, el consumo de tabaco se acaba convirtiendo en un factor determinante. Luego hay una interacción genético-ambiental que es la que determina al final el fenotipo, es decir, la función. Por esto no se preocupen, hay mucho que hacer todavía, yo creo que no hemos terminado. Cuando a veces se nos venden realidades simples, es algo que a mí me preocupa profundamente. Y por último, factores genéticos, pues por supuesto que sí. Todo el mecanismo de acción del fármaco, su farmacocinética y su farmacodinámica, está determinado por proteínas. Las proteínas las codifican genes. Luego, por tanto, dependiendo de la funcionalidad de estos genes, la proteína se puede formar o no, por la intervención de factores epigenómicos y otros, expresarse más o menos, y eso va a condicionar toda la función, de tal que ahí, hace ya bastante tiempo, ahí esta sería motivo de otra clase porque es precioso. Yo creo que aquí ideológicamente figuras como Werner Kahlo son los determinantes o son la gente que en un momento determinado lleva la conciencia. Tenemos variabilidad en la respuesta porque de hecho las reacciones adversas idiosincráticas las conocíamos. Sabíamos que había reacciones adversas heredables. Luego, a la influencia de los factores genéticos que determinan esta variabilidad, eso es lo que llamamos farmacogenética. Farmacogenómica sería el conjunto de genes que influyen en un proceso. A la hora de la verdad, los dos términos los estamos utilizando de una manera indistinta, que es cómo la variabilidad, es decir, la individualidad genética de cada uno de nosotros determina cómo vamos a funcionar cómo va a funcionar un medicamento. Y quiero reflexionar sobre este concepto. Fíjense, desde que un fármaco se administra hasta que ejerce su acción, en este caso pongamos por ejemplo un psicofármaco teniendo que actuar en el cerebro, lo primero que tiene que hacer es absorberse. Bueno, lo primero que tiene que hacer es que el individuo se lo tome y se lo tome de la manera que considere. Pero una vez que se lo toma, superando el cumplimiento de la terapéutica, habría una interacción genético-ambiental en la absorción, claramente. Segundo, y ahora pondré un ejemplo de uno de los citocromos por ser uno de los ejemplos más clásicos, el fármaco tiene que eliminarse. Perdón para los farmacólogos en la sala, pero básicamente para que pase una barrera liposoluble, una barrera biológica como es el intestino con una doble capa de proteínas y lípidos, pues tiene que ser liposoluble. Ahora, para excretarse por el riñón, es decir, disuelto en agua, el hígado tiene que transformarlo de lipo en hidrosoluble. Luego, la dotación enzimática, es decir, el estado de cada uno de los genes que hace que se constituyan las enzimas que van a determinar la capacidad metabólica es determinante. Ahora, después tendríamos todos los genes que codifican el efecto. Y ojo, hay efectos que conocemos, pero estamos lejos de conocer todo el mecanismo de acción de un fármaco cuando sale al mercado. Conocemos lo suficiente como para cuando tenemos control del binomio eficacia-seguridad
autorizarlo para que se utilice en el mercado, pero muchas veces no hay el mecanismo de acción, se descubre más tarde hasta el punto que cambia la indicación terapéutica. Y por último tendríamos los factores determinantes del aclaramiento renal, he puesto aquí los transportadores, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos genes que determinan la farmacocinética, la cantidad de fármaco que preserva, la cantidad de fármaco que está presente en el organismo, y tenemos genes de influencia farmacodinámica, que serían aquellos que condicionan el mecanismo de acción del fármaco. Los primeros, los que determinan la farmacocinética, es decir, la concentración de fármaco en sangre, van a estar directamente relacionados con la dosificación. Dependiendo de la variabilidad que hay en la concentración, puede hacer que la dosificación necesaria sea mayor o menor. Y en algún caso con la respuesta, con la reacción adversa, pero básicamente serían con reacciones adversas concentración dependientes. Pero ahora tenemos todos los genes relacionados con el mecanismo de acción del fármaco, que van a determinar el efecto y también algunas reacciones adversas. Y por último tendríamos transportadores que tendrían una influencia farmacocinética y las reacciones adversas no concentración dependiente, básicamente el HLA, las ligadas al HLA. Aquí tienen un ejemplo simple, esto le llamo de broma Teletabi, porque nos lo explican, ojo, la realidad es mucho más compleja, pero para empezar a pensar. Para pensar lo absurdo de creer que todas las personas necesitan la misma medicación y la confusión entre la dosis recomendada como promedio, que es la que obtenemos de un ensayo clínico, y la dosis exacta para cada individuo. Me explico. Cuando hay un fármaco nuevo y hay que sacarlo al mercado, tomamos un grupo de individuos y se calcula la dosificación que hace que el nivel plasmático aquí representado esté entre el mínimo que hace que el fármaco funcione, si está por debajo habría falta de eficacia, y el nivel máximo que hace que un fármaco esté en niveles tóxicos para el organismo. Pero la dosis que aparece recomendada, no todos los individuos, si veis la farmacocinética en cualquier ensayo clínico, en cualquier estudio, están en la misma zona. La dosis que se recomienda es la dosis promedio. Y este es un concepto muy importante para entender la farmacogenética. Si entendemos que en realidad la dosis que ha recomendado la agencia regulatoria o la guía clínica en cuestión es aquella dosis que funciona para la mayoría de los individuos. En ningún caso se está diciendo que sea la dosis que funcione para todos y cada uno. Eso sí, la estudiamos así, la preguntamos así y hasta suspendemos a gente porque no se sabe la dosis perfecta. Yo creo que este es uno de los grandes conceptos que tenemos que cambiar en farmacología en humanos, en farmacología clínica. Es decir, lo que tenemos son dosis promedio recomendadas, que en términos de salud pública son ideales, pero en términos individuales no tienen por qué ser las más adecuadas. Aquí, de hecho, he representado de una manera, si queréis, un poco infantil, este grupo de individuos rojitos que estarían aquí, que serían individuos con una capacidad metabólica muy acelerada, serían lo que llamamos metabolizadores ultrarrápidos, pues si se le administra la dosis que se ha calculado para la mayoría, para los que tienen una dotación enzimática procedente de los genes más presente en esa población, esta gente con metabolismo ultra rápido tendrían una bajada de niveles y por tanto no tendrían efecto, y por el contrario, aquellos individuos que portan una o varias mutaciones en los genes que codifican estas enzimas, lo que serían individuos que tendrían a acumular el fármaco en sangre por cientotoxicidad. Luego, por tanto, individualizar, es decir, identificar previamente a esto que aquí hemos marcado como rojitos. Me ha salido mal la diapositiva, la verdad que esto es un poquito antiguo porque he puesto una mayoría de rojitos. Sería al revés, ¿no? La mayoría tendrían que estar aquí en el cuadro y aquí tendríamos unos cuantos lentos y unos cuantos rápidos, ¿no? Esto es bastante antiguo, pero fijaos, en los años 80, aproximadamente esto es de 1988 de hecho, bueno, hay una serie de fármacos en los que se observa la farmacocinética. Luego la farmacogenética aparece antes de la biología molecular. Se observa variabilidad, fenotipos anormales, se estudia la heredabilidad del fenotipo y la biología molecular para identificar las causas vino mucho después. Cuando uno va llegando a esta edad, la verdad que tiene la suerte de observar. En este momento fármacos como este, había la isoniazida con la N-acetiltransferasa, esto fue en 1977 de brisoquina y otros,
que cuando se medían concentraciones plasmáticas, era el boom del TDM y de la monitorización de niveles plasmáticos. Fijaos, si aquí se representa el fármaco con respecto al metabolito 4-hidroxilado principal, la mayoría de la población, los que tienen ratio 1:1, están aquí. Claro, ¿para quién estamos dosificando, recomendando la dosificación? Pues para aquellos pacientes que están aquí en la mayoría y que la dosis que se administra produce una situación de 1:1 en plasma, de fármaco y metabolito. Va saliendo el metabolito hasta el punto que se administra otra dosis para equilibrar el sistema. Pero aquí ya se empezó a observar, como os decía, los trabajos iniciales fueron sobre la acetilación de isoniazida, después sobre los citocromos P450 en la hidroxilación, que es mucho más relevante porque los metabolitos, al ser reactivos, pueden producir fenómenos biológicos más relevantes, ¿no? Se observó este grupo de individuos aquí que al medir en sangre o en plasma no se encontraba nivel de metabolito, solo había fármaco, es decir, ese individuo había sido incapaz de producir metabolito. Si representamos un ratio de fármaco con respecto a metabolito, nos sale, esto sería 1 dividido por 1, esto sería lo que sea dividido por 0, tendería a infinito. Es decir, se definen fenotípicamente los metabolizadores lentos. ¿Cuál es la consecuencia? Lógicamente a estos individuos no se les puede dosificar con la dosis promedio recomendada. Son individuos que requerirían un nivel de dosificación inferior. Pasaron muchos años hasta que, de hecho, pues, son datos de los primeros estudios en España, en la década de los 80, concretamente, que fue mi tesis doctoral y otra gente que iniciamos este área, y pasaron muchos años hasta que se vio cuáles eran los genes. De hecho, esta enzima le llamamos debrisoquina hidroxilasa y le poníamos el nombre del fármaco con el que determinamos el fenotipo. Y después se identificó el gen. Y después la biología molecular del gen. Es que esto lo hemos perdido en perspectiva. Y se vio que estos individuos correspondían con portadores de 2 mutaciones inactivantes, que aquí hay individuos con una o dos variantes activas. Y por último, y ahora hablaré de esto, se identificó este grupo de ultrarrápidos que, ojo, los teníamos descritos fenotípicamente. Ahora viene toda la historia, no voy a hablar de la política de publicaciones y la autopromoción y la necesidad que tenemos de subir el índice de impacto y cómo esto nos lleva continuamente a la distorsión de la información. Pero bueno, como ven, esto está descrito fenotípicamente antes de conocer la multiplicación del gen. Entonces es interesantísimo porque cuando ahora uno va incluso a los libros de texto se encuentra un metabolizador ultra rápido es aquel que tiene multiplicaciones. Eso no es verdad. Un metabolizador ultra rápido es aquel que metaboliza fenotípicamente, es decir, en la realidad su capacidad metabólica está acelerada sobre la media. Es relativo, es sobre la mayoría. Después se vio que parte de estos individuos coincidía con personas que portaban una multiplicación del gen. Fueron trabajos, una vez presenté, la verdad, bueno, puede parecer que es autopromoción y nos están grabando, pero la verdad que fue una sesión del Nobel Forum, me invitaron hace unos años, presenté estos resultados y estaban en la sala las personas, no puedo dar nombres porque esto queda grabado, que participaron y alguien dice fue fulano, fue vengano. Como todas las cosas en la vida fue más sencillo, fue un proceso. Fue una observación de una serie de casos en la unidad de medición de niveles plasmáticos, en el Instituto Karolinska de Estocolmo, en el Departamento de Farmacología Clínica, en el que se empezó a ver aquí qué pasa, que estos niveles siempre están bajos. Alguien que comenta en una sesión clínica después, oye, ¿y esto a qué se deberá? ¿Son factores ambientales? Tal. Y alguien aparece y dice, oye, ¿no será una multiplicación? Y entonces, a partir de todo ese proceso, ¿quién fue? La verdad que sería interesante para una sesión no grabada. Y lo digo porque lo conté allí en Estocolmo y después una serie de gente viniéndome. Fue una cosa bastante divertida porque hasta se buscaron las libretas donde se tomaban notas de lo que se decía en cada seminario. Claro, eso solo pasa en Suecia. En cualquier caso, en los años principios de los 90 se observó que este grupo que teníamos aquí de metabolizadores ultra rápidos, que eran gente que al dar una medicación bajan los niveles y no funciona porque no hay nivel, dependiente del fármaco, son portadores que coinciden parcialmente, y esto es muy importante, para la implementación con la multiplicación del gen. Ojo, que hay un grupo de trabajos súper citados, todo el mundo los copia, que son los iniciales,
Y los iniciales España que se dicen, los ultrarrápidos son aquellos que tienen tal la multiplicación de G, claro. Y si se multiplican esos alelos no activos, ¿qué funcionalidad va a haber con alelos no activos? El problema es un poquito más complejo y todavía no lo tenemos resuelto. Y estoy poniendo las barreras de la implementación. A ver, y voy a ser claro antes de continuar. A mí me parece que es un improperio, y no se me ocurre decir otra palabra más, es una poca vergüenza en Román Paladino estar administrando fármacos con lo fácil que es en este momento y no tener identificados los metabolizadores efectos. Porque si un fármaco tiene que eliminarse por una vía metabólica y esa vía metabólica no sea, si hay 2 alelos inactivos, hay el 100% de seguridad de que no funciona. Y se acabó, no hay nada más que discutir. Administrarle un fármaco a alguien que porta 2 genes inactivantes es esperar algo que no puede suceder. Es imposible que el fármaco se elimine y eso es algo que no deberíamos hacer a fecha de hoy en ningún hospital del mundo, del planeta, porque esto es fácil y barato. ¿Cuál es el problema? Que hemos planteado estrategias de implementación que no se limitan a aquello que sabemos que podemos a lo que podemos añadir una información segura, sino que además hemos añadido una serie de recomendaciones donde dicen, si tiene un gen, pues démosle la mitad de dosis que si tiene 2. Y si tiene muchos, pues dividamos la dosis en función del número de copias que tiene. Como veis, aquí hay claramente una antimoda definida entre lentos y el resto, pero en resto hay un solapamiento, porque como decíamos al principio cuando puse el ejemplo del tabaco, tener en el momento que hay un gen funcionante y otro no, va a haber otro conjunto de efectores, vamos a necesitar metabolómica. Hay mucha investigación todavía que hacer para predecir. Aquí lo único que podemos encontrar son probabilidades. Ahora, ¿quiere eso decir que yo defiendo que no hay que implementar la farmacogenética? Digo, no. Lo que seguro que tendríamos que hacer era implementar aquello para lo que estemos seguros, pero lo que no podemos decir, porque va a fracasar la implementación, es que solo con un análisis genético se puede predecir todos los regímenes de dosificación, porque eso no es verdad. Otro fármaco que se administre, que utilice la misma vía, va a provocar una interacción. Un factor clínico, si el riñón deja de funcionar porque el aclaramiento de creatinina baja, ¿qué más nos da ya el metabolismo? Etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis una representación sencilla, esto se vio después, que los lentos coinciden con 2, hay un solapamiento entre 1 y 2 genes activos y el 3, y ahora veis datos, también está solapado. Luego, en este momento, con las herramientas que utilizamos, yo estoy seguro que va a empezar a cambiar, estamos haciendo whole genome sequencing, podemos hacer metagenómica, podemos hacer metabolómica, etcétera, etcétera. Con las herramientas actuales y por un precio bastante barato, podemos identificar los metabolizadores lentos. Si hay dos deleciones, no se forma la proteína, y si no se forma la proteína, no hay función. 100% seguro. El resto, podemos predecir la probabilidad de que las cosas ocurran con mayor o menor seguridad. Luego, por tanto, y por simplificar, administramos la misma dosis a la misma población y sí, claro, en la mayoría funciona, pero en algunas estamos causando reacciones adversas y en otras no se va a producir la eficacia que esperamos. Luego, ¿esto deberíamos cambiarlo? Hombre, yo me paso media vida contando, diciendo, a ver si empezamos a implementar, hasta que el cambio ha venido del marco regulatorio. En el año, aproximadamente fue en los años 2000 y algo, 2007 o por ahí, se crea la propia European Medicine Agency, la EMA crea el Pharmacogenomics Working Party. Como veis, somos 8 científicos europeos, me eligieron en el 2010, concretamente hoy se está produciendo la renovación del Pharmacogenomics Working Party, ahí estoy. No sé, esto es mucho trabajo, la verdad es un trabajo que no se ve. ¿Qué es lo que se hace aquí? Cada vez que un fármaco cada vez que un fármaco se somete al proceso de regulación, de aprobación para su regulación, eso lo hace el CHMP, el Comité de Fármacos de Uso Humano en Europa, que tiene una serie de comités asesores de expertos, y este es el Pharmacogenomics Working Party del que me refería. Se recibe este fármaco o otra serie de consultas, se hacen guías y se evalúa, y si hay un gen que influye de tal manera que su determinación pudiera servir para aumentar la eficacia o la seguridad, se recomienda.
Pues fijaos, estos son datos de hace unos años, aquí abajo tenemos los años, aquí el número de veces y aquí en la línea tenéis el número de veces que hemos recomendado que se incluya en la ficha técnica, en el SMPC de la EMA, se incluya un biomarcador en la regulación. Fijaos a la velocidad que va. Cada vez más estamos pidiendo que se incluya un biomarcador en las condiciones del producto. ¿Y qué ocurre en España? Hace unos años la Agencia Española del Medicamento nos planteó esta revisión, que la verdad hemos tenido que actualizarla varias veces. Yo me gustaría, antes de retirarme y antes de desaparecer físicamente de este mundo, que acá pudiéramos tener una base de datos en España donde la gente pudiera consultar qué polimorfismo recomienda la propia agencia para que se incorporara a la cartera de servicios. Bueno, primero hemos conseguido esto, que ya sabemos cuántos genes hay recomendados por la propia agencia. Primero, fijaos, estos serían grupos terapéuticos. El A, fármacos del tracto gastroalimentario. B, son fármacos activos para la sangre. C, cardiovascular. M, musculoesquelético. N, sistema nervioso. R, respiratorio. Está marcado en rojo si hay un biomarcador recomendado. En azul si no, y en gris si hay duda. Esto va a ser la tesis doctoral de María Estevez. Fue un trabajo enorme, ímprobo, hecho por Aurea, que estuvo en el grupo. En aquel momento teníamos pocas herramientas y fue ficha a ficha, por eso doy sus nombres. Tener esta diapositiva aquí son muchas horas de trabajo. Fijaos que en la mayoría de los grupos terapéuticos hay una mayoría de fármacos que la propia agencia incluye un biomarcador genético en ficha técnica. Ojo, que lo que varía es el grado de obligatoriedad y de tal. Resumen, para que se grabe desde el punto de vista regulatorio y mensaje. Hay una mayoría, un 54% de los fármacos comercializados en este momento en España que contienen un biomarcador genético en ficha técnica. Luego, si queremos aumentar su seguridad y eficacia, deberíamos incorporar a la cartera de servicio. Bueno, en todos estos años que hemos planteado esto, hemos conseguido que se modifique la cartera de servicios. Hace unas semanas, durante el año pasado entero, se ha estado modificando la cartera de servicios, se han incluido servicios de genética y de genómica. No cabe duda que hay que incluir la especialidad de genetista clínico en este foro que os voy a decir, pero entre otras cosas porque se han incluido ya los marcadores farmacogenéticos en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. Es decir, sí que hemos cambiado, sí que hemos avanzado. Desde el punto de vista clínico, está claro entonces el segundo concepto que os he quedado ahí, una necesidad regulatoria que está cambiando. Fijaos que la propia EMA estamos lanzando guías y aquí sería concretamente a nivel de farmacovigilancia. La farmacovigilancia en el proceso de comercialización del fármaco, hay una guía ya de estudio genético, porque si cuando se identifica la reacción adversa en el momento de comercialización identificamos el gen, fijaos qué maravilla. Ese gen se puede incluir en la regulación y ya se puede prevenir esa reacción adversa. Mientras que ahora estamos al revés. El fármaco sale, se ven las reacciones adversas, se intenta a posteriori identificar el biomarcador y se recomienda después que ese biomarcador se utilice para aumentar la seguridad del producto. Sería una maravilla que incluyésemos cada día más el estudio farmacogenómico de las reacciones adversas en el nivel de investigación clínica. Hoy me han entrevistado por una serie de cosas, la verdad que hoy es un día que pasan muchas cosas, me han dicho, ¿cómo podríamos avanzar? Pues fijaos, una de las grandes cosas, aparte de incluir salud digital, etcétera, es esta: identificar los biomarcadores antes de la comercialización del producto. Bueno, aquí tenéis una guía bien clara sobre el uso de codeína. Sabéis que falleció un bebé, era ultra rápido 2D6, la codeína se metaboliza a derivados de la morfina. ¿Y qué ocurrió? Se lo tomó la madre por el pecho durante la lactancia, se transfirió al lactante y el lactante falleció. Desde entonces, una guía de prevención, sobre todo para ultrarrápidos. Pero ojo, tendríamos que identificar con mayor seguridad y un campo de identificación los ultrarrápidos. Ejemplos concretos, y estos son trabajos en el grupo que está durante la época del postdoc, fuimos los que describimos la variabilidad del haloperidol, lo conoce todo el mundo, es el antipsicótico, no es un antipsicótico, se utiliza como neuroléptico, se dan, bueno, en fin, miles de utilidades también en anestesia. Lo que hicimos fue identificar metabolizadores lentos y rápidos de haloperidol y en dosis única, fijaos, aquí serían las horas a las 32 horas recibiendo la misma dosis
Esta es la concentración de un lento, esta es la concentración de un rápido. Si son tratados iguales, se va a producir una intoxicación de este grupo. Luego, a partir de ahí se describimos la necesidad de dosificar de una manera distinta, pero estamos hablando de fármacos tales como el tratamiento de la tensión arterial, pues si hay médicos de primaria en la sala. O sea, estamos hablando del propranolol, el timolol o cualquiera de ellos, antidepresivos. Pues si metemos antidepresivos y además le ponemos la codeína y algunos que otros derivados opiáceos, tenemos un 20% de la población. Antipsicóticos, risperidona, etcétera, etcétera, y algunos de ellos, como veis, son fármacos de muchísimo uso en el mercado. Tenemos solamente antidepresivos, los opiáceos, betabloqueantes, es decir, antidepresivos, ¿cuánta gente hay? 30% de la población. Pero aquí tenéis, por ejemplo, los antieméticos, la metoclopramida, o la tomoxetina, la clorpromacina, en fin, son fármacos de tremendo uso de los que ya conocemos, biomarcadores genéticos que tendríamos que estar implementando con sentido común, pensando en la sostenibilidad del sistema y no sobreproporcionando. Bueno, yo no quiero dejar de contar esto, lo voy a poner brevemente porque no tenemos mucho tiempo. Ojo, que los sistemas biológicos le llamamos farmacogenética por aquello de que, en fin, de que nos gusta ponerle el nombre de las cosas, pero ni el gen está ahí, ni el cuerpo para que nos inventemos un fármaco. Si ese gen está ahí es porque está participando en un sistema biológico análogo al fármaco que utilizamos. Y de hecho, sobre este planteamiento hace muchísimos años, en los 90, observamos que la personalidad de estos metabolizadores lentos del citocromo 2D6 era distinta. Y fijaos qué interesante, que en ese caso le llamamos a la enzima, no era ni 2D6, le llamamos de brisoquina hidroxilasa y no sabíamos que estaba conectada con ese gen. Y la hipótesis que planteamos fue que a ver si iba a ser que ambos intervinieran en el metabolismo de alguna sustancia endógena que tuviera carácter psicoactivo. O hay una variabilidad que depende de esa participación, de eso que llamamos farmacogen. A mí me encanta, porque la gente necesita departamentos, necesita títulos, ahí todos tenemos que vivir, yo lo comprendo, pero le ponemos nombres a las cosas que lo separan de la realidad. No puede existir un farmacogen, el gen es gen y está allí para las cosas que tiene que hacer. El fármaco utilizará algunas de las funciones del gen que han hecho que se desarrolle por la propia evolución humana. Y por supuesto, y aquí fijaos qué curioso, esto es, como digo, bastante tiempo, planteándonos, no me puedo extender, la posible relación con una sustancia psicoactiva que no sabíamos cuál era, estudiamos personalidad y encontramos, en primer un estudio se hizo en España, se hizo en Suecia, y lo que vimos es que los lentos tienen, o tenemos, pues yo soy uno de ellos, mayor ansiedad psíquica, mayor psicoastenia, mayor inhibición de la agresión y normalmente la socialización especular. Poner un lento en un grupo de investigación es una cosa interesante. Es decir, todas las características psicológicas del individuo están determinadas por algunos productos y algunos de ellos están sometidos a polimorfismos genéticos, igual que el fármaco que vamos a utilizar que va a utilizar este mecanismo. En aquel momento hablar incluso de hipótesis biológicas en este caso de las funciones psíquicas, era bastante atrevido porque las teorías sobre el funcionamiento de la mente estaban en otro lugar. Este estudio lo planteamos posteriormente a una población latina también, la población cubana, y fijaos, así a vuela pluma, como curiosamente las funciones psicológicas estudiadas en ambos grupos, españoles y cubanos, fueron idénticas. Es decir, hay una variabilidad que depende del propio funcionamiento de esto que llamamos farmacogenes en el proceso fisiológico. Luego, por tanto, podrían relacionarse con la fisiopatología de la enfermedad. Qué curioso. Años más tarde, Rachel Tyndall en Toronto resulta que identifica su grupo, claro, que entonces se identifica en el hígado para metabolizar fármacos, pero también en el cerebro. Y concretamente en ese cerebro, está participando en el metabolismo de las pinolinas, la anandamida y otra serie de sustancias con funciones. ¿Y qué importancia puede tener eso? Pues que puede estar directamente relacionado con la fisiopatología de estos procesos. Uno de los temas yo creo que más preocupante en este momento, el suicidio, sería una verdadera reacción adversa. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Sexta causa de muerte y primera causa de muerte no natural. Pues yo llevo bastantes años poniendo esta diapositiva, pero es que seguiré, porque pensar cada vez que lo veo, que la edad pico son entre los 15 y los 20 años, y que hay incluso a los 5, 6, 10 años
intentos de suicidio, algo está pasando en la humanidad. Yo no sé lo que es. Pero está claro que si se trata con fármacos y los fármacos no funcionan, es parte del problema, que es lo que nos hemos dedicado a estudiar durante todos estos años. Y concretamente aquí tenéis algunos de estos trabajos liderados esta línea por la doctora Eva Peñés Lledó. Fijaos, esto es en el contexto de trastornos del comportamiento alimentario, concretamente en Barcelona. Y fijaos que entre las pacientes que intentaban suicidarse, en el contexto de un trastorno del comportamiento alimentario, el 18% eran ultrarrápidas. Aunque no sea completamente determinante, como decía al principio, para predecir dosis, aquí tengo otra opinión, es decir, si es algo que podemos hacer, aunque no sirva absolutamente para predecir, pero podemos identificar un factor de riesgo de algo muy grave o muy importante, este es otro caso que para mí merece la pena. No, desde luego que los polimorfismos que determinan el metabolismo de los antidepresivos no son los únicos que influyen en el suicidio, pero aunque solo influyan parcialmente, el resultado es tan importante, es tan grave porque significa la muerte, que yo creo que merece la pena hacerlo. Espero que me estéis entendiendo a lo que me refiero, ¿no? Implementación de los servicios de salud. Bueno, pues hemos cambiado estos años. La verdad que yo estoy feliz de contaros que en el 17 el Senado no puedo decir hace alguna cosa útil porque estamos grabando, puedo decir que el Senado se reúne y decide montar un comité genómica que, oye, que ha ido bien. Y además fueron dos senadores, uno del PP, Alarcón, y otro del PSOE, el PP Olmos, que se reúne y dice, vamos a llamar los expertos del país. Y montan la ponencia genómica del Senado que da lugar a la farmacogenómica y de ahí el proyecto IMPACT. Y lanzan un reto al gobierno. Lo que acaban de publicarse, el reto IMPACT que ha hecho este gobierno, viene en realidad de la llamada que hizo el Senado en aquella ponencia de genómica en general, en la que se pidió que se implementase la genómica para intentar determinar la variabilidad en la respuesta a los fármacos orientada a la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud. Y se han dado pasos. La Sociedad Española de Genética Humana, con la que tenemos una colaboración íntima con las otras sociedades de genética y la de farmacogenómica, hemos estado bastante presentes en la sociedad de farmacogenética que os decía que presido. Hemos promovido una estrategia de implementación, se ha modificado la cartera de servicios e incluso se ha lanzado la estrategia IMPACT, de las que formo parte y ahora os comentaré. Hay algunas iniciativas que van surgiendo, el proyecto NAGEN en Navarra, algunas iniciativas en Cataluña, la Fundación Medicina Xenómica en Galicia, algunas cosas que esta diapositiva es antigua, ha ido cambiando bastante y lo que os iba a contar, como contaba José Luis al principio, es esta iniciativa que es MEDEA que planteamos en Extremadura en el 2008. El 13, perdón, hace 8 años, en el 13 del 3 del 2013. Concretamente planteamos una prueba de concepto de implementación de un servicio de salud. ¿En dónde? En 1 millón de habitantes, con apenas medicina privada, es decir, atendidas con un único sistema de salud que tiene una única historia clínica y que se mueve poco. Es decir, pudiéramos implementar la farmacogenética para toda la población de tal manera que la prescripción pudiera beneficiarse de tener el estudio previo. Esto lo planteamos en el 2013, se consiguieron 5 millones de euros y fijaos cuál es la base del problema cuando uno se la plantea a un político. Pues si la Junta de Extremadura tiene 6.000 millones de presupuesto, 2.000, el 30% se van a sanidad, es decir, 40%. Pero es que cuando vamos a ese 40%, fijaos que la inversión diaria en sanidad es altísima, pero si miramos, el gasto en medicamentos son 500 millones de euros este año. Eran 300 hace como 4 o 5 años y estamos para 1.500.000 millones de euros. Y ojo que el gasto directo está ahí. Yo no voy a decir que es poco importante, pero si gastamos, yo lo digo de una manera más sencilla, si compramos 500 millones de euros en pastillas y se lo tenemos que dar a 1 millón, que no todo el millón toma pastillas, o importamos gente para comprar lo que compramos, o hay gente que está tomando mucha pastilla. Es decir, están produciéndose una cantidad de interacciones que es mejor que nos lo planteemos de una manera cómica, porque que no se han ensayado en el ensayo clínico. Porque pensar 500 millones de euros tomados por una población global de 1 millón. Entonces nos planteamos decir, bueno,
¿qué tenemos que hacer? Hacer que la decisión la traslademos al momento en el que hay que decir qué fármaco prescribir. Y para eso, ¿qué suele hacer un médico cuando un enfermero controla la medicación? Pues lo primero es chequear la historia clínica del paciente y le pregunta, ¿has tomado esto? ¿Te ha pasado algo? Y mire su analítica, porque hay veces que el aclaramiento renal, la función o lo que sea, en la propia ficha técnica determina o condiciona la implementación. Pues nos planteamos entonces, vaya, pues vamos a hacer un programa, un sistema de apoyo a la prescripción que chequee lo que ya tenemos en la historia clínica y si hay alguna condición lo devuelva al sistema. Segundo, si hay una mezcla de dos o varios fármacos que interaccionan codificando, que lo chequee el programa y lo devuelva a un sistema de apoyo a la prescripción. Y por último, lo que os comentaba, vamos a genotipar previamente a la población de los marcadores principales y vamos a hacerlo en el programa de tal manera que cuando aquí se decide prescribir, se puede hacer esta consulta y en un sistema integrado complejo, sin duda, utilizando las nuevas herramientas de salud digital, se pueda tomar un sistema de apoyo a la prescripción que permita integrar la información genética junto a las interacciones y junto a la información clínica, porque la información genética sola es solo una parte. Al final, si queremos trasladarla a la clínica, la tenemos que mezclar. Bueno, ha sido un poquito largo el proceso, 8 años. La verdad que empezamos en mayo, el 1 de junio del año pasado, la implementación. No es fácil, en mitad de una pandemia y, en fin, es un poquito complicado, no voy a extenderme. En cualquier caso, de lo que se trata el proyecto MEDEA es centrado en el paciente, en condiciones reales de tratamiento. Ojo, que las guías CEPIC, etcétera, que todo el mundo sacraliza, es una predicción en monoterapia que no se da nunca en la clínica y donde las genes y otros factores, es decir, interacciones y factores clínicos, se interactúen o se traten conjuntamente para optimizar la prescripción. Eso ha salido a concurso, se han presentado bastantes empresas y en paralelo no me da tiempo a contarlos aquí, pero os puedo decir que hay 50 centros de estudios en Extremadura, 25 centros de atención primaria y 25 servicios clínicos. Y hay una red de 150 investigadores clínicos que están estudiando diariamente pacientes y hemos generado un sistema de reporte que pues lo hemos acabado hoy. El lunes de la semana que viene, cada médico va a poder al entrar o enfermero, al entrar y prescribir, el propio sistema automáticamente le va a devolver una recomendación en función del genotipo del paciente, sin que todavía hayamos terminado el concurso que va a empezar próximamente de nuevo, el concurso de empresa. A fecha de hoy os puedo decir que se han estudiado ya, esta mañana habían 1.480 y tantos o 90, es decir, 1.500 personas. Bueno, pues por resumiros la información, de esas 1.500 personas, ya haciendo un panel de genes básicos de 10, al 30% se le ha recomendado cambiar o modificar la medicación. Es bastante. Claro, de ese 30% hay un 10-15% que no es muy relevante y hay un 5-10% que es muy importante porque coincide, pues yo que sé, el DPID, por ejemplo, con la 5-fluoropirimidina, eso es obligatorio según ficha técnica. ¿Y sabéis cuánta gente tiene una reacción adversa de esa cuando hemos ido y hemos preguntado? El 30%. Reacciones adversas de las cuales el 20% han sido reacciones adversas graves que han motivado que el paciente salga a urgencia. El esfuerzo enorme que están haciendo la gente del laboratorio, gente con contratos de investigación que os voy a contar, no creáis que esto es fácil. Han montado un sistema en el que estamos dando un informe previo de 10 genes que nos han permitido, como os comentaba, identificar un 30% de la población, sobre 1.500 pacientes estudiados. Posteriormente el Ministerio ha sacado la red de medicina personalizada para implementar en la cartera y estamos desarrollando un modelo aquí en el SES, junto con el SERGAS, el SACIL en Salamanca, falta una R en el SERMAS porque es en la Princesa en Madrid y la FE en Valencia. Una pincelada en un minuto. A mí me interesa, o yo creo que a los científicos que estamos dedicados a esto, no solamente mejorar en un puntito en el planeta la utilización de los medicamentos, o mejoramos en la utilización de medicamentos o al final se resentiría la visión global de la visión de salud global que yo creo que debe tener cualquier iniciativa. Y fijaos qué interesante, estos ultrarrápidos que hemos definido se han planteado aquí, o sea, surgieron aquí
se han extendido por Europa, pero apenas han llegado a Oriente, y en este caso lo que nos planteamos en su día es si habían llegado a América. Lo que estoy queriendo decir es, en una época de migraciones, durante la propia población europea, tienes poblaciones venidas de distintas partes. Si el ensayo clínico se hace en un subtipo de población, por ejemplo, blanca, se puede trasvasar esa información a personas con otro componente étnico que van a tener mayor o menor frecuencia de polimorfismos que sean relevantes para la respuesta a fármacos. Os lo podría describir más largo, se montó una red hace muchísimo tiempo, exactamente en el 2006, de 41 grupos de investigación. Seguimos trabajando, de hecho estamos preparando un proyecto europeo estos días sobre una idea. A las poblaciones indígenas y más favorecidas de América Latina, en este caso, deberían recibir las mismas dosis y las mismas pautas que el resto de las poblaciones. Lo que hemos hecho ha sido primero fenotiparlas, genotiparlas, fenotiparlas y hacer un estudio de ancestría molecular. Aquí veis en rojo cuando hay un marcador caucásico, en verde cuando es ancestría molecular amerindia y azul cuando es africana. Y os puedo decir, por ejemplo, estos son datos de la población cubana, solo mirar y nicaragüense, mirar los ultrarrápidos, en España el 5%, en cubanos blancos el 5%, cubanos mestizos el 2%, nicaragüenses con una fuerte presencia amerindia 0%. Es decir, cada grupo étnico presenta una variabilidad en la frecuencia de marcadores de causa farmacogenética. Luego hay una serie de trabajos que no os voy a describir que nos llevan a concluir que necesitaríamos aplicar en términos de salud global la farmacogenética a las distintas poblaciones del planeta para adaptar lo que estamos haciendo, una adaptación individual, adaptarla también a grupos poblacionales para, en términos de salud pública, mejorar la eficacia de medicamentos. Estas poblaciones pobres a veces tienen pocos recursos para llegar al medicamento. Pues ya que hay pocos recursos para llegar al medicamento, lo que no tiene sentido es que causen daño o no causen eficacia. Es decir, yo creo que en estas poblaciones es todavía más necesario que en las poblaciones ricas. Este movimiento lo hemos llevado a la CIOMS, el Comité Internacional de Organizaciones Médicas, la CIOMS. Se ha creado un comité que nos hemos reunido durante 5 años. La última reunión antes de pandemia fue aquí en Extremadura, en el Parlamento, y se presentó un informe en náhuatl, en quichua, en maya y en misquito. Fue la primera vez que se habló las lenguas indígenas de América en un parlamento, en el Parlamento extremeño, para presentar la Declaración de Mérida, que precisa Mérida Tajo. Tajo es Mérida en el Yucatán, en la que precisamente se dice: en el proceso de investigación clínica hay que considerar la farmacogenética para optimizar la utilización del fármaco a ese grupo poblacional. Ojo además a la mezcla con la medicina tradicional, porque puede causar variabilidad. Y por último, creemos que los investigadores clínicos que actúan sobre poblaciones vulnerables deben tener una formación especial. Os quería hablar también, no solamente a nivel individual, porque de la farmacogenética, sino la aplicación de la farmacogenómica en términos de salud global. Esto es un poquito más complicado, no os preocupéis los jóvenes, yo creo que solamente hemos hecho por empezar. Estamos a un nivel que tenemos que implementar y estamos implementando, pero se nos abre un campo enorme en que el reto va a estar en utilizar de una manera inteligente la cantidad de información que vamos a poder producir. Yo creo que es precioso lo que tenemos por delante, ¿no? Porque tenemos ahora herramienta biológica y herramienta de información, y un problema importante. Hemos conseguido fármacos, pero ahora de lo que se trata es de optimizar su uso.